Roque Barcia abogaba por la desaparición del ejército permanente, la liberalización del comercio, la abolición de las hipotecas, los timbres, abolición del impuesto sobre el trabajo, desamortización de los bienes nacionales y de la Iglesia, establecimiento de bancos agrícolas, industriales y comerciales, libertad de bancos. También se da a conocer una espuria constitución atribuida a Emilio Castelar, en cuyo artículo primero decía así: componen la nación española los estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y regiones vascongadas. Y el segundo, las islas filipinas de Fernando Po, Annobón, Corisco y los establecimientos de África componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a estados por los poderes públicos. Se proclamaba la libertad de culto, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de los títulos de nobleza. Y en el artículo 92 rezaba: los estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la exigencia de la nación. Y en el artículo 93, los estados tienen la facultad de darse una constitución política que no podrá en ningún caso contradecir la presente constitución. El ambiente estaba lo suficientemente caldeado como para que Amadeo de Saboya presentase su dimisión como rey y se refugiase en la embajada de Italia. Caso inaudito, el 10 de febrero de 1873, dejando una situación social, política y militar de puro esperpento. Pero la máxima expresión del mismo, del esperpento, tardaría poco en llegar. En su carta de renuncia, Amadeo señalaba: 2 años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria. Todos pelean y se agitan por su bien. Y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Tal fue la sorpresa que causó en todos, que corrió un bulo que aseguraba que el abandono de Amadeo I había sido decidido no por él, sino por el Parlamento. La tradición madrileña asegura que al mediodía del 11 de febrero del 73 al rey Amadeo le comunicaron su despido, mientras esperaba su comida en el restaurante del Café de Fornos. De inmediato anuló el pedido, recogió a su familia, renunció al trono y, sin esperar la autorización de los diputados, según exigía el artículo 74.4 de la Constitución del 69, se refugió en la embajada italiana. Lo curioso es que la monarquía cayó y vino la república sin que nadie hiciese nada para que eso sucediera, ni para evitarlo. Sencillamente era tal el esperpento que todo parecía normal, una cosa y su contraria. Bueno, la verdad es que se parece el momento actual bastante a eso. La locura alcanzaba todos los órganos y todos los partidos. El Partido Republicano Federal, que se había fundado en noviembre del 68 y conseguido una representación parlamentaria apreciable en las siguientes elecciones, no había hecho sino decaer desde entonces. Nadie ha destruido la monarquía en España. Nadie la ha matado. La monarquía ha muerto por una descomposición interior, declararía Emilio Castelar. Reforzando esa idea, hay que señalar que para la proclamación de la República hubo de alterarse la legalidad, ya que en el artículo 47 de la Constitución vigente no se autorizaba la reunión conjunta de las cámaras. El artículo 74.4 señalaba que la abdicación del rey debía ser sometida a autorización legal, y el artículo 110 y siguientes impedían semejante alteración. Al respecto, señalaba Pi Margall: a pesar de tratarse de un cambio tan radical en nuestras instituciones, no dio la proposición lugar a rudos ni acalorados debates. Los más acérrimos enemigos de la República
doblaban la cabeza ante la inexorable ley de las circunstancias y se circunscribían a salvar sus opiniones o manifestar el temor de que no correspondiera la nueva forma de gobierno a las esperanzas de los que con tanto calor la habían defendido y estaban llamados a regirla. Eran sosegados y patrióticos, así los discursos de los que defendían la proposición como las breves arengas de los que la combatían, y la discusión llevaba todo aquel sello de majestad que desde un principio caracterizó sesión tan grandiosa. Lo único cierto es que al haber quedado vacante el trono, el 12 de febrero se proclamaba la República, siendo designado presidente Estanislao Figueras, que procedió a convocar cortes constituyentes y a afrontar los problemas que acosaban. La guerra carlista, la sublevación de Cuba, las revueltas sociales. Su forma de solucionar los problemas se centró en promulgar una amnistía y en suprimir las quintas. Lo que también parece cierto es que la situación cogió a todos por sorpresa. Y al fin fue el resultado de una maniobra política improvisada sobre la marcha. Los progresistas radicales encabezados por Ruiz Zorrilla pactaron con la dirección del republicanismo federal la proclamación de la Primera República en una decisión inconstitucional de las Cortes el 11 de febrero del 73. El régimen republicano se constituyó en una Europa en la que la mayor parte de las potencias eran monarquías. La Tercera República Francesa, instaurada en 1871, estaba dirigida por políticos conservadores y Suiza era la excepción que confirmaba la regla. Es el caso que en la sesión del 11 de febrero del 73, Pi Margall presentaba una moción apoyada por Salmerón y Figueras en la que proclamaba: la Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara como forma de gobierno la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. Fue aprobada la proposición por 258 votos contra 32. Quedaba evidenciado que la huida del rey puso en vigor lo que los republicanos se habían mostrado incapaces de instaurar: la República, que como culminación del esperpento venía a señorearse en la desmembración de España, algo que, dada su inutilidad, no podrían conseguir de momento. Y es que es necesario tener en consideración que en Europa antes de 1789 y en Hispanoamérica desde la separación estuvo íntimamente ligada a personas, a personas que eran los reyes, que individualmente podían ser odiados o atacados sin afectar la idea misma de la monarquía. Este concepto integraba a la sociedad en un todo organizado, con una jerarquía de dominación y subordinación, teniendo al monarca en la cúspide de la sociedad. Por consiguiente, a través de esta relación común, los súbditos de un monarca pertenecían a una misma patria. Los que no lo eran resultaban extraños a esa patria. Pero cuando el monarca desaparece, ¿sobre qué se funda el concepto de nación? La realidad, ante esta situación, se presentaba con todas las divisiones, incluso en el seno de la división de los progresistas. Todo hacía indicar que la llegada al gobierno de los más inútiles entre los inútiles no iba a solucionar los problemas que acuciaban España. Las Cortes aprobaron la República, sí, el 11 de febrero del 73, pero los federalistas no se conformaban con eso. Así, la España federal del 14 de marzo del mismo año proclamaba: el principio fundamental de la democracia en la forma de gobierno es la República. Pero no un simulacro de república, sino la república verdadera, la que mejor garantice los derechos naturales del hombre y la soberana independencia de los organismos políticos. Por eso la proclamamos todos, pero no meramente y por sí misma, como si teniendo la república todo lo demás, justicia y libertad, importara poco. También señalaba la creación de comités revolucionarios en multitud de localidades, que en ocasiones organizaban importantes asonadas. Así, el 11 de febrero, el mismo día que fue proclamada la República, José García Viñas, junto a un grupo de internacionalistas, ocupó el Ayuntamiento de Barcelona, proclamando la República Social y el municipio comunista. Algo que se salía del método y programa británico para la destrucción de España y que como consecuencia significaba una contrariedad en sus organizadores.
El cantonalismo supuso un fenómeno que hizo tambalearse la Internacional, ya que una parte de sus miembros intervino en el conflicto cantonalista en ciudades como Cartagena, Valencia, Sevilla, Granada o Málaga, pero en otras zonas no lo apoyaron. Tal y como afirmaba Francisco Tomás, secretario de la Comisión Federal en aquel momento, en el boletín de la Federación del Jura, sección anarquista más importante de la Primera Internacional, la participación de los internacionalistas al movimiento cantonalista fue totalmente espontánea y sin acuerdo previo, y por eso en cada lugar se actuó de una forma. Engels, Federico Engels, criticó duramente la actuación de la Internacional en el movimiento cantonalista, responsabilizándola de la aparición de este fenómeno y afirmando que el cantonalismo era un claro ejemplo de cómo no debía hacerse una revolución. Manifiestamente la República nació con problemas y a pesar de su corta vida conoció varias fases. El primer presidente, Estanislao Figueras, estuvo al frente de su gobierno desde el 11 de febrero hasta el 11 de junio. Mucho tiempo. De los 7 ministros de Figueras, 4 lo habían sido ya con la monarquía. Pi Margall desempeñó la cartera de gobernación y su hermano la de ultramar. A los 6 días de haber sido proclamada la República, fue publicada la ley de 17 de febrero relativa a la constitución de la fuerza militar encargada de la defensa nacional a soldados voluntarios y creaba una reserva, quedando abolidas las quintas. En su artículo 3 señalaba: el ejército activo, cuya fuerza se fijará anualmente según el precepto constitucional, se formará de soldados voluntarios retribuidos con una peseta diaria sobre su haber, pagada semanal o mensualmente. Este decreto dio lugar a que muchos soldados abandonasen sus unidades. En Barcelona se preparaba un levantamiento a favor del hijo de Isabel II, pero a los 10 días de la proclamación republicana, el 21 de febrero, se produjo un motín federalista que ocasionó que todos los jefes del ejército, incluido el capitán general Eugenio de Gaminde, abandonasen la ciudad y dejasen la tropa a su albedrío. En esta situación, Baldomero Lostau se convirtió en dictador y estableció un gobierno provisional que decretó la disolución del ejército en Cataluña y la creación de otro para combatir a los carlistas, tras lo cual proclamó el Estado catalán el 8 de marzo. El Ayuntamiento de Barcelona, principal impulsor de la insurrección, llegó a izar la bandera separatista con 2 franjas coloradas llena de pequeñas estrellitas. Federico Engels decía sobre este asunto: los mismos que, desconociendo los acuerdos tomados en el Congreso General de La Haya sobre la acción política de la clase trabajadora, se han lanzado en esta ocasión a hacer política, pero la peor de las políticas, la política burguesa. Durante los acontecimientos de Barcelona, el 24 de febrero dimitió el gobierno en pleno, mientras se expresaba que la Asamblea podía deliberar con calma porque las circunstancias, aunque extrañas, no eran graves. Pero se eligió un nuevo gobierno en el que continuó Figueras, Castelar, Pi Margall y Salmerón. El 10 de marzo, el nuevo gobierno central, atendiendo a las exigencias separatistas, decidió disolver el ejército de Cataluña, que como hemos visto ya estaba disuelto. Mientras Estanislao Figueras se trasladaba a Barcelona para evitar la proclamación del Estado catalán. Mientras tanto, las dificultades internacionales no eran resueltas convenientemente, como no podía ser de otra manera. La República solo fue reconocida por Estados Unidos, Suiza, Costa Rica y Guatemala, siendo además que una de las medidas estrella del gobierno estaba resultando un fiasco. Entre otras cosas, las expectativas para formar un gobierno, un ejército asalariado, no se cumplieron. No pudieron crear los 80 batallones que habían previsto, ya que no aparecieron los 48.000 voluntarios necesarios para formarlo. 4 meses después, solo se habían reclutado 10.000 soldados, militarmente inútiles, insubordinados y dados al motín. Las protestas del ejército hicieron que se equiparara el sueldo a todos. En el verano del 73 quebró la dictadura federalista, enemistada completamente con el ejército, acosada por multitud de enemigos, tanto a su derecha como a su izquierda.